estaba el Motagua aún queriendo meterse a esas casas. Hace como 6 horas hicimos unas grabaciones en donde todavía se podía ver bastante orilla y no se miraba nada peligroso. Ahora causa temor ver este río como está. Los vecinos de la región están sumamente asustados, ya que se cree que este puente no soportará otra tormenta como esta. El agua está demasiado turbulenta. Los muros de este puente ya sufrieron una vez en una tormenta para el Mish, una inundación, y fue sumamente golpeado. Ahora se teme que se caiga. A eso se debe que no están dejando pasar a personas para evitar cualquier peligro, cualquier riesgo. Observar familias de redención y habitantes del pueblo de Colán. Lo que era el día de anoche estuvimos llevándoles información cómo era el subir del agua del río Motagua. Nosotros le informábamos a la gente también de que tomara las precauciones. Algunas de las personas ya estaban tomando cartas en el asunto, pero las cosas, al dejarlas llevar, al dejarlas a la larga, pues ustedes se pueden dar cuenta qué es lo que está sucediendo ya al debido momento que se llegue a dar esta circunstancia. Si ustedes pudieron ver hasta dónde le teníamos la información de lo que era la altura del agua en el puente. Si pueden ver ahorita a escasos un metro está la altura del agua sobre el puente, a escasos 1 metro lo que es las columnas, y ustedes pueden ver qué fuerza lleva el agua. Las casas, lo que es la orilla del río, están inundadas. Tendremos más adelante imágenes de lo que es el barrio La Barca, donde anteriormente tuvimos algunas imágenes, y lo que también es el barrio La Ciénega, que está siendo evacuada ahorita la gente porque está subiendo el caudal de agua por lo que es alrededor de allá. Estas son imágenes que le estamos llevando por Canal 30, Redención TV, Cablevisión Robles. Para todos ustedes, les agradecemos a todos ustedes por estar al pendiente de estas imágenes también. Esperamos que nada suceda, lamentablemente todo, ¿verdad? Lo que es cosas materiales, ustedes pueden ver, esas cosas materiales se pueden hacer a la larga, pero la vida ustedes saben de que Dios la ha dado y nadie la puede quitar. Así que bendiciones para todos. Estamos llevándole las imágenes acá a Luis Interiano, Francisco Rodas en audio, y así que vamos a seguir más adelante. Bien, estamos llevándole las imágenes de una panorámica de acá de lo alto, de donde es el estacionamiento de las Liteguas. Ustedes pueden ver el fluir de agua que está en este momento. Lo que es las casas del otro lado del puente, ustedes pueden observar hasta dónde está llegando el agua. Las está totalmente destruyendo y a la vez llenándolas hasta poderlas no ver. Estamos a unos escasos metros del río. Pueden ver en la altura de
la altura del puente. Les informaba yo allá en donde estábamos que por lo menos 1 metro tiene para allá, para lo que es topar al puente. Estamos llevándole las imágenes desde aquí de lo que es el estacionamiento de las Liteguas para todos ustedes, amigos televidentes de Canal 30 TV Redención. Hermano Luis Interiano en las cámaras, Francisco Rodas comentándoles lo que está sucediendo. Vamos a estar en algunos puntos en donde anoche estuvimos informándole a la población de que tomara cartas en el asunto, y pueden ver ustedes hasta allá al fondo donde estaba el campo de don Chepe Chávez. Ustedes pueden ver, está totalmente lleno de agua. Hasta dónde está avanzando. Tenemos algunos comentarios de algunas personas que esto está más fuerte que lo del Mitch de la vez pasada. Es así como nosotros les estamos llevando la información a todos ustedes. Esperamos no suceda nada lamentable, ¿verdad? Esa es otra panorámica de lo que es allá donde ustedes pueden recordar, sacan arena. Ustedes miran ahí las casas, todo lo que estaba por ahí, algún corral y todo. Y podemos ver también la torre que conduce el agua potable hacia lo que es el barrio El Centro y toda su población acá en el circuito alto, que la tubería, ustedes no